Hola de nuevo amigos. Bueno, pues voy con la segunda parte de los falsos profetas de los que hablaba Jesús. La primera parte hablaba de Elías y el vídeo se llama eh, Elías falso profeta y no era Juan el Bautista. Sí les recomiendo, sí les recomiendo que antes de ver este vídeo que veáis el otro. Entonces voy a hacer una exposición rápida de lo que dijo Jesús sobre los falsos profetas, pero lo voy a hacer en modo rápido para que no se alargue mucho el vídeo, pero lo tenéis en el otro vídeo, en el de Elías. Bien, vemos que en Juan 7:10 Jesús dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son. O sea, fíjense que dice, eh, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cuando leemos el Antiguo Testamento desde el Génesis hasta Malaquías, todo es hurtos, robos, guerras, matanzas y destrucción. Y ahí entraban en juego esos profetas que son los que trataban directamente con Yahvé Jehová. Pasamos a Lucas 6:26, en el que dice, ay de vosotros, lo dice Jesús, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Aclarar que cuando dice padre se refiere a los antepasados, y esos antepasados con quienes hablaban era con los profetas de Yahvé. Pues fíjense en qué términos los nombra Jesús. Después tenemos Lucas 10, 23, 24, en donde Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. La observación que les hago en este pasaje, que al igual no se han dado cuenta, es que si se fijan, esos profetas y reyes a quien vieron y escucharon fue a Yahvé Jehová. Entonces Jesús con estas palabras que les dice a los discípulos, está diciendo que quien vio a Yahvé Jehová ni vieron al Padre ni vieron al Hijo. El pasaje está clarísimo, ¿no? Vale. Vamos con el profeta Daniel y después vamos con Enoc, ¿vale? Con Daniel he encontrado algo bastante curioso y vuelvo a decir, es que he hecho el vídeo de Elías y el vídeo que estoy ahora grabando, lo he hecho a raíz porque, una porque me apetecía y el otro era porque he visto a gente decir que Yahvé Jehová no es Dios, pero y a su vez decir que sus profetas o algunos de sus profetas como Elías, Daniel o Enoc son profetas de la luz y mensajeros de la luz. Entonces, claro, a mí pues eso me dio como una especie de shock en el cerebro porque no me entraba, ¿no? Que profetas de Yahvé Jehová fueran profetas de la luz. Entonces, vamos a ver. Primera de Daniel 7, del 25 al 27. Nos fijamos. En cuanto a los 10 cuernos de aquel reino, se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará a 3 reyes. Aquí viene lo interesante. Ya les adelanto
y se los voy a demostrar, que Daniel, a quien está aquí describiendo, es a Jesús, ¿vale? Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué profeta de la luz o qué mensajero de la luz, que se entiende que la luz es Jesús, no se da cuenta lo que está hablando? Si es un mensajero de la luz, tiene que saber que aquí lo que se está describiendo es a Jesús, ¿no? Bien, lo leo y después lo escudriño. Acuérdense lo que dijo Jesús, que dijo, ¿se acuerdan ustedes que Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque éstas hablan de mí? Bueno, pues Jesús se refería a pasajes como este, en donde hay que analizar y desgranar para saber a quién se están refiriendo. Vamos a poner el móvil un poquito mejor. Porque no se está viendo bien. Bueno, ahí más o menos se ve. Bien. Dice, Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la ley. En su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero el tribunal se sentará y será exterminado. Y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Vale. Pues les voy a explicar paso a paso cómo este pasaje de quien está hablando es de Jesús y quien lo está diciendo es el profeta Daniel. Juan 8. Bueno, vamos a empezar con el punto número 1. Hablará palabras en contra del Altísimo, es decir, de Yahvé Jehová. Si nos vamos a Juan 8, encontramos a Jesús hablando con los judíos religiosos, en el que Jesús les dice que el Dios Padre de ellos es el diablo, homicida desde el principio, mentiroso y padre de mentira. Aquí hay una clave. Claro, ustedes dirán, sí, vale, es que Jesús estaba hablando del diablo. Sí, vale, pero vamos a ver del diablo. Es que en el Nuevo Testamento empiezan allá, es cuando comienza el nombre de diablo. Bien, pero vamos a averiguar a quién se refieren con diablo, ¿vale? A ver quién en el Antiguo Testamento era el diablo y estaría con otro nombre. Vale. Jesús entonces a los religiosos, a los judíos religiosos les dice, vuestro padre es el diablo y homicida desde el principio. Bien, para nosotros saber a quién Jesús se estaba refiriendo cuando dijo diablo y homicida desde el principio, solamente nos tenemos que hacer una pregunta y contestarla. La respuesta que obtengamos a ese es al que Jesús se estaba refiriendo con homicida desde el principio. Y la pregunta es esta: ¿con qué nombre aparece quien desde el principio, Génesis y durante todo el Antiguo Testamento comete y ordena cometer todos los asesinatos y muertes que se producen? Si comenzamos a leer el principio, que es el Génesis, y vamos leyendo todos los libros, llegamos hasta el último, Malaquías, el que comete y el que ordena cometer todos los asesinatos y muertes que se producen tiene un solo nombre: Yahvé Jehová. No hay más. Por tanto,
Jesús en Juan 8, ¿a quién estaba llamando diablo y homicida desde el principio? Si contestamos a esta pregunta, la respuesta es Yahvé Jehová. Es que no hay otro. O sea, y es que tampoco hay duda de si es a uno o es a otro. No, es que no hay más. Es Yahvé Jehová. ¿Vale? Entonces, ¿habló palabras en contra del Altísimo? Sí, lo llamó diablo, mentiroso, padre de mentira y homicida desde el principio. Otro más. En Mateo 23:9 dice Jesús: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Fíjense que Jesús está diciendo que no llamen Padre a nadie en la tierra, a nadie en la tierra. Y todo el mundo que haya leído el Antiguo Testamento sabe que Jehová estuvo aquí en la tierra, acompañando al pueblo de Israel en todas las guerras y matanzas que hacían. Desde el Génesis hasta Malaquías, aquí en la tierra quien estaba era Yahvé Jehová. Fíjense lo que dice Jesús: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Bueno, pues se cumple el punto número 1 de Daniel, que dice: hablará palabras en contra del Altísimo. Y esto no me lo estoy inventando yo, los pasajes están ahí. A quien no le guste, que los borre de su Biblia. Es así de sencillo. El punto número 2 de Daniel, de primera de Daniel 7: oprimirá a los santos del Altísimo. Vamos a ver quién era el que oprimía a los santos del Altísimo. Unos ejemplos. Hay más versículos, pero claro, no los voy a poner todos porque entonces el vídeo puede durar pues 4 horas. Mateo 23. En Mateo 23 vemos, fíjense, el título que nos pone la Reina Valera, ¿no? Jesús acusa a escribas y fariseos. Jesús les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea, le está dando estopa a los escribas y a los fariseos, ¿no? ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Pues los santos del Altísimo. Vamos a ver qué dice Mateo 12. Mateo 12 nos dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolos los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Bueno, pues aquí Jesús empieza a repartir también estopa, porque les dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? O sea, ahora le da estopa al rey David, pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. O sea, ya al rey David le estaba dando estopa. Y aquí hago un inciso. Aunque ustedes vean aquí la palabra Dios, no se está refiriendo, y aunque esté en mayúscula, ya les digo yo que aquí no se están refiriendo a Dios Padre. Acordémonos que la Biblia, cada año que pasa, cada papado, cada concilio que ha habido en estos últimos 1700 años, la Biblia está judaizada, ¿vale? Entonces, ya les digo que aunque ponga Dios, nada tiene que ver el templo de Jehová con la casa de Dios Padre. Pero bueno, eso es un pequeño inciso que hago ahí para que no piensen que Jesús está hablando de la casa de su Padre, ¿vale? Pues aquí le dio estopa al rey David. Y después dice: ¿o no habéis leído en la ley
cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ahora aquí también le da estopa a Jesús a los sacerdotes, por lo que el punto número 2 de oprimir a los santos del Altísimo se ve que es que Jesús los oprime. Fallo técnico aquí con los móviles. Bueno, vale. Nos vamos al tercer punto de Primera de Daniel 7, en el que decía intentará cambiar las festividades, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento, quién cambiaría las festividades. Juan 5:17. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, etc. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento había un señor recogiendo leña y Moisés lo llevó ante Jehová y le dijeron: Jehová, ¿qué hacemos con este hombre que recogía leña en día de reposo? Y Jehová dijo: sacadlo fuera del campamento y apedreadlo hasta que muera. ¿Vale? Bien, bueno, qué diferencia con lo que después dijo Jesús, ¿no? Entonces Jesús dice que tanto su Padre como Él el día de reposo trabajan. Eso en Jehová era impensable. ¿Por qué? Porque Jehová, lo vuelvo a repetir, Jehová no es ni Jesús ni es Dios Padre de Jesús. Y aquí lo estamos viendo claro. Pero bueno, no es ese el tema ahora. Entonces, sino el tercer punto de Primera de Daniel 7, intentará cambiar las festividades, pues para un estatuto perpetuo y eterno de Jehová, que es el día de reposo, Jesús aquí lo está aboliendo. Encima dice que es que su Padre y Él trabajan también. Y fíjense que es cierto lo que yo estoy diciendo, que dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces se cumple el tercer punto de Primera de Daniel. Nos vamos al cuarto, que decía: intentará cambiar la ley. ¿Vale? La ley eterna y perpetua de Jehová, por cierto. Entonces, vamos a ver quién intentó cambiar la ley. Efesios 2:15. Nuevamente habla de Jesús y dice, y esto es categórico y claro, dice: y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre, bueno, y demás. Pero vamos, te está diciendo Efesios 2:15 que Jesús abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanza. Acuérdense, Primera de Daniel 7 decía: intentará cambiar la ley, tanto que la cambió como que la abolió, ¿vale? Romanos 10:4. De hecho, Cristo es el fin de la ley. Y esto no me lo estoy inventando yo. Son pasajes de la Biblia. A quien no le guste, que lo borre de su Biblia. Que coja una goma de borrar o Tipex y lo borre y borre los versículos de su Biblia. Pero ahí pone que Cristo es el final, es el fin de la ley. Finalizó la ley eterna y perpetua de Jehová.
Juan 1, 17, 18. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la ley dada a Moisés no es la verdad, porque la verdad vino por medio de Cristo. Y si encima vemos aquí el número 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que le ha dado a conocer. Por tanto, te está diciendo que, uno, la ley dada a Moisés no es la verdad. Y a su vez te está diciendo en el número 18 que quien proporciona la ley a Moisés no es Dios. ¿Por qué? Porque a Moisés le proporciona la ley Jehová. Y si seguidamente te dice que a Dios nadie le vio jamás, y Moisés a quien vio y con quien habló fue con Jehová, te lo está diciendo el número 18. Quien habló con Moisés no es Dios. Lo que pasa es que esto los religiosos no lo entienden, pero no lo entienden porque el adoctrinamiento religioso que han obtenido desde pequeñitos les tiene cegados el entendimiento, pero es que esto está escrito en cualquier Biblia. Juan 1, 17 al 18 te lo dice claramente. Entonces, les he puesto 3 ejemplos de versículos en el que dice que Jesús cambió la ley. Por tanto, el cuarto punto también se cumple. El cuarto punto de Primera de Daniel 7 se cumple también con Jesús. Ahora dice, Daniel decía, un tribunal se sentará y lo exterminará. Pues vamos a ver a quién iba a sentar y a quién iba a exterminar. En Mateo 26, 57, 68 dice, Jesús ante el concilio, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Es decir, el número 5 de Primera de Daniel 7, segundo punto, por así decirlo, desgranamos el versículo de Primera de Daniel 7, el número 5 es, un tribunal se sentará y lo exterminará. Pues qué casualidad que el tribunal se sentó, Caifás, los sumos sacerdotes y tal, y ustedes saben cómo terminó Jesús, ¿no? Pues muriendo. ¿Vale? Es decir, el número 5 también se cumple en Jesús. Acuérdense que vamos a retroceder un momento para Primera de Daniel, porque aquí hay algo curioso. Ya se me pasó. Aquí. Y fíjense ahora en el último punto. Y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Bien, pues vamos a mirar. Bueno, esto no está en los versículos, pero ya se los digo yo. Este último punto del versículo 27 sería la economía mundial, los bancos centrales, la Reserva Federal Norteamericana, el gobierno de Estados Unidos, la bolsa, la industria farmacéutica, Hollywood, los medios de comunicación, las redes sociales, gran parte del Vaticano, empresas de armas, etcétera, etcétera.
etcétera, pertenecen y está dominada por una sola nacionalidad, la sionista israelí. Eso lo saben todos ustedes. Bueno, pues esto también se cumplió. Con Daniel, pues es finalizado. Vamos ahora con Enoc. Bien, Enoc. Enoc, a los que también dicen que es un profeta de la luz y un profeta y un mensajero de la luz, ¿vale? Bien, Enoc. Enoc es el séptimo desde Adán. Enoc es hijo de Jared y padre de Matusalén. Se dice de Enoc que no murió, sino que con la edad de 365 años desapareció porque se lo llevó Dios. Pero claro, si leemos el Nuevo Testamento, vemos que Enoc ni vio a Dios, ni habló con él, ni se fue con él, sino con Yahvé Jehová, que muchas personas sabemos que no es Dios Padre de Jesús. Entonces, vamos a ver los versículos en los que me baso para afirmar tal cosa. Bien. Enoc. Enoc no habló con Dios Padre de Jesús. ¿Por qué? Porque es que nadie, excepto el Hijo, ha hablado ni ha visto al Padre. Nadie ha visto a Dios. ¿Vale? El único hombre que ha visto a Dios es Jesús. Ni Enoc, ni Elías, ni Eliseo, ni Moisés. ¿Vale? Se los demuestro. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Clarísimo el pasaje. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ser. ¿Vale? Esto está escrito en el Nuevo Testamento. Enoc, Elías, Moisés, Eliseo, el rey David, Salomón, etcétera, etcétera, son anteriores a estos pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, fíjense lo que dice. ¿A quién vieron todos esos profetas y esos reyes? A Dios no. A Dios no lo pudieron ver, porque el Nuevo Testamento te está diciendo que ningún hombre lo ha visto. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Están diciendo, a Yahvé Jehová se le conocía. Y aquí te están diciendo que es que el Dios verdadero nadie lo conocía. Es Jesús quien le ha dado a conocer. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Por tanto, Enoc, con quien hablaba, repito, no era con Dios, era con Yahvé Jehová, que no es Dios. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Y por último no, es que hay más pasajes, pero repito, no lo pongo porque entonces puede durar esto 4 horas el vídeo. Juan 17. Jesús dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te he conocido, y les he dado a conocer tu nombre. Con estos pasajes que les he mostrado, se ve claramente que Enoc no habló con Dios, no habló con Dios Padre de Jesús, sino con Yahvé Jehová,
que no era Dios. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo de Enoc, que tenía como Dios a Yahvé Jehová, el que es homicida desde el principio, se puede decir que es un profeta de la luz y un mensajero de la luz? No tiene lógica ninguna. Bueno, pues doy por finalizado el vídeo. Justo 30 minutos. Lo que iba a hacer un poquito... Bueno, no quería que se alargara tanto, pero hay que explicarlo. Pues nada, amigos, hasta la próxima.